Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Tal vez te sorprenderá si te digo que Dios siempre piensa en ti. Y la verdad es que Él siempre lo hace. Y sus pensamientos están contenidos, revelados en su palabra santa. Dice de hecho el rey David en el Salmo 139, en el versículo 17, Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. El rey David afirma que los pensamientos de Dios para con él, como también para con cada uno de nosotros, son infinitos. Son tantos como los granos de arena en la playa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que siempre son buenos pensamientos. Alégrate hoy, porque Dios te ama, porque Dios piensa en ti, porque Dios te cuida, porque Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida, porque estás en los pensamientos de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, en el capítulo 3 del 31 al 35. Escuchemos. En aquel tiempo, entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué evangelio más poderoso en el día de hoy? Un evangelio que aparentemente puede ser visto como algo irreverente en la forma como Jesús se expresa acerca de María, su madre, como también de sus parientes. En esa respuesta de Jesús, cuando le avisan que su madre y sus hermanos están afuera y que quieren verlo, la gente ve, quizás muchos, una forma irrespetuosa de Jesús responder ante la noticia que le dan, que afuera lo están esperando su familia, sus parientes, su madre y sus hermanos. Pero lejos de todo irrespeto, lejos de toda irreverencia, porque sabemos que Jesús fue un hombre que amó a su madre profundamente. Yo creo que no ha habido una persona en la tierra que haya amado tanto a su madre como lo hizo Jesús. Él fue obediente a ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y aún en la cruz podemos ver cómo cuidó de su madrecita, de la Virgen María. Así que descartemos, de entrada cualquier irrespeto que podamos ver aquí en este evangelio de Jesús hacia su madre. Vuelvo y repito, Él la amó, Él la respetó y mostró siempre reverencia, ese amor tan grande para con ella. Es importante entender entonces el contexto de este evangelio para poder entender cuál es la lección que el evangelista Marcos nos quiere mostrar en el día de hoy. Anteriormente, a partir del versículo 7, el evangelista Marcos nos ha entrado quizás en una tónica muy interesante, y es mostrarnos diferentes grupos de personas que han entrado en relación con Jesús. Encontramos, por ejemplo, primero una multitud que le busca, una multitud que viene a Jesús de todas partes. ¿Por qué? Porque han entendido el poder de Jesús para hacer milagros. Sus señales milagrosas han recorrido todos los pueblos y vienen de muchos lugares buscando cómo Jesús hace algo por ellos. Eventualmente sabemos que Jesús toma una barca y se aleja de estas personas, porque querían apretujarlo, y Jesús evita que estén apretujándolo. Pero luego encontramos un grupo de personas que son los discípulos, a los cuales Jesús busca, a los cuales Jesús llama, los elige, y aparte de eso, les comparte su poder, les comparte su autoridad.
Pero también hay otro grupo de personas que lo buscan y es su familia, sus parientes. Y lo encontramos en el versículo 21, ¿no? Ellos que llegaron en cierta ocasión donde estaba Jesús para llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Pensaron que Jesús se había vuelto loco. Esto es lo que los parientes de Jesús pensaron acerca de él, que había perdido la razón, que había perdido la lógica, ¿sí? Así que vienen a buscarlo. Pero hay otro grupo, y es el de los maestros de la ley, aquellos que acusaron a Jesús de estar poseído por Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios, y por lo tanto acusan a Jesús de que todo lo que él ha hecho es porque está movido por el poder de Belcebú. En el Evangelio de hoy encontramos una vez más a la familia de Jesús, aquellos parientes que anteriormente habían venido a buscarlo para llevárselo, porque según ellos Jesús estaba fuera de sí. Ahora vienen a buscarlo. Viajan de Nazaret a Cafarnaúm, pero no pueden entrar a la casa donde está Jesús porque está llena. Allí están los discípulos escuchando al maestro, sentados en el piso escuchándolo. La familia se queda afuera, pero mandan avisarle a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera. Esta es la noticia que le dan a Jesús. Y te buscan, y te buscan. ¿Qué hace Jesús en ese momento? No se levanta. Jesús no dice: discúlpenme un momento, pero me tengo que levantar, tengo que interrumpir esta enseñanza porque mi madre y mis hermanos me están esperando afuera. Tengo que hablar con ellos por un momento, ya regreso. No. Jesús, el Evangelio nos dice, hace esta pregunta: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Una pregunta asombrosa, extraña. Nos sorprende la pregunta de Jesús. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que Él mismo responde la pregunta. Sí, Él mismo responde la pregunta. Y mirando a los que estaban allí a su alrededor, a los que estaban allí sentados escuchándolo, Él dice: estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No olvidemos, y esto es fundamental, que Jesús había venido a hacer nuevas todas las cosas. Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Y lo que Jesús está haciendo ahora es estableciendo una nueva familia. Su familia carnal, por así decirlo, su familia de sangre era importante, por supuesto. En ningún momento Jesús desprecia a esa familia. Lo que Jesús hace ahora es invitar a esa misma familia a que se hagan como sus discípulos, a que estén al pie del Maestro para que escuchen su enseñanza. Los invita a entrar. Recordemos que se quedaron afuera. Jesús lo que hace es invitarlos a que entren, porque solo el que entra puede escuchar la enseñanza del Hijo de Dios. Y detrás de esa enseñanza está la voluntad de Dios. Jesús conoce la voluntad de Dios. Él la vive. Y no solamente eso, Él la revela, Él la manifiesta, Él la enseña. Lo que hace Jesús entonces no es despreciar a la familia que vino a buscarle. Lo que hace es invitarles a que también ellos entren, para que también escuchen, para que también se hagan discípulos. Y eventualmente María entra en ese discipulado. Y por eso la vamos a ver después en Pentecostés. Allí está con todos ellos, con los discípulos del Señor, esperando la gran promesa del Espíritu. Esta familia de Jesús, en ella entramos nosotros y somos invitados a entrar a partir de la escucha. ¿Qué es lo que nos vincula con Él? Es escucharlo a Él. Es hacer la voluntad de Dios. Jesús conoce perfectamente la voluntad de Dios. Más aún, Él mismo dijo que había venido a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 38. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús lo tenía muy claro. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Él conoce la voluntad del Padre.
Él revela, Él manifiesta, Él enseña la voluntad del Padre. Pero también hay algo, y es, ¿qué es lo que identifica a los discípulos del Señor? Precisamente que ellos buscan hacer la voluntad de Dios. Buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es vivir, si ustedes quieren, en sintonía con el deseo, con el querer de Dios, con el designio, con el propósito, con el proyecto, con el plan de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Es querer vivir en esa sintonía con el sentir, con el querer de Dios, buscando hacer lo que Él realmente le agrada. Esto es lo que nos identifica a nosotros, eventualmente como la familia de Dios. Y por supuesto, el querer vivir en esa voluntad nos entra en la familia de Dios, con acceso directo a nuestro Padre Celestial, al cual podemos llamar Abba, Padre, por medio de nuestra unión con su Hijo Jesús. ¡Qué hermoso! Saber que nosotros estamos invitados, estamos llamados a entrar en esa familia de Dios, en la familia de los discípulos que anhelan, que buscan hacer la voluntad de Dios. Dios Padre envió a su Hijo y envió a su Hijo para que a través de Él pudiéramos conocer su voluntad, escuchar al Hijo, escuchar su enseñanza, su palabra, es entender la voluntad de Dios. Y el vivir en esa voluntad es lo que nos acerca a la gran familia de Dios. Ya no una familia establecida por la sangre, una familia ahora que se establece a partir del deseo de vivir en su voluntad. Lo que nos vincula a esta gran familia es el gran deseo de vivir en la voluntad de Dios, escuchando la palabra como discípulos del Señor y dejando que el corazón de nosotros busque, anhele a Dios y sobre todo hacer su voluntad. Hoy este Evangelio nos invita, como María, a entrar en el discipulado del Señor, a estar siempre abiertos para caminar en la presencia de Dios, haciendo su voluntad, para sentarnos a los pies del Maestro y escuchar su palabra y dejar que su palabra nos impregne, nos llene, nos cambie, nos transforme. Que nuestro mayor anhelo y deseo en la vida sea vivir en la voluntad de Dios, vivir en sintonía con el deseo, con el propósito, con el querer, con el sentir de Dios mismo, que siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo que Dios siempre quiere lo mejor para mí, anhelo vivir según su querer, porque sé que Él desea, Él quiere lo mejor para mí. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Busca conocerle a través de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, se nos revela cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que a veces está más preocupada por escuchar a ciertos videntes, visionarios o personas que tienen estas, diálogos con Dios y te quieren venir a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Y nos olvidamos que esa voluntad ya está aquí en su palabra. Ya Jesús nos vino a revelar la voluntad de Dios. Por favor. Ya Jesús lo vino a revelar. Nos mostró ya la voluntad de Dios. Estemos buscando qué es lo que nos están diciendo otros que supuestamente tienen estas revelaciones de la voluntad de Dios. Ya Jesús nos reveló su voluntad. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le escuchemos al Hijo. Sí. Porque sus palabras son palabras de vida. Sus palabras nos dan vida. Y vida eterna, vida en abundancia. Escuchemos hoy la voz del Maestro, la voz del Señor. Vivamos en esta gran familia de Dios, procurando siempre hacer la voluntad del Padre. Y sobre todo, regocijémonos y alegrémonos, porque somos llamados a ser parte de la familia de Dios, porque tenemos acceso a nuestro Padre, por medio de nuestra unión con Jesús el Señor, que nos enseña a vivir no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida y te dé fuerzas para vivir en su voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.